Amigos de RIT TV, queridos amigos de Contrarreloj, me da muchísimo gusto saludarlos en este 2023 con un nuevo programa de Contrarreloj. Mi nombre es Fernando Galindo y al mismo tiempo que los saludo a ustedes deseándoles el mejor de los años, un año con mucha paz, con mucha fuerza, con mucha salud y toda la inteligencia para poder resolver sus dificultades, sus problemas y enfrentar los retos y adversidades. Al mismo tiempo le doy la más cordial bienvenida y un fuerte abrazo a mi querido amigo Rolando La Nota, que ya anda por aquí y que se une a esta transmisión de manera jubilosa. Hola, Rolando. querido Fer, un gusto y placer saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio. Feliz año, todos los días del año. Amigas y amigos, Fer, un fuerte y caluroso abrazo de donde quiera que se encuentren. Pues así es, querido Rolando, pues vaya que tenemos mucho que hablar. Han pasado diversos sucesos en estos días y aunque la información es vasta, tratamos de hacer un resumen de lo ocurrido, editorializando desde luego pues los acontecimientos recientes. ¿Te parece si nos arrancamos, querido Rolando? Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Querido Rolando, pues estamos con una serie de noticias que se han ido acumulando, imágenes de lo ocurrido recientemente ante la captura de Ovidio Guzmán. Y esto es un poco de lo que se vivió en estos días respecto a la captura por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Castores. Puta madre. Pues ahí está, querido Rolando, lo que está pasando en Culiacán a partir de la captura de Ovidio, toda la movilización que se dio en la madrugada, los narcobloqueos que se fueron construyendo, 250 automóviles robados en total, para pues ir bloqueando vías importantes, sumado a la presión que se dio en el aeropuerto para tratar de que no trasladaran Ovidio a la Ciudad de México. 250 automóviles robados, 35 militares heridos, 21 hombres detenidos, 10 militares muertos, 19 sicarios también fallecidos en este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y pues una de las figuras importantes dentro de pues esta estructura criminal que es el Cártel de Sinaloa. A bote pronto, pues tú qué piensas de esto que está sucediendo, Rolando, ¿cómo viste lo acontecido? Muy grave por la población civil, parecía estado de sitio, de guerra. Es increíble que los sinaloenses tengan que
directamente estar sufriendo las consecuencias de una política de abrazos no balazos y de mediocridad, ineptitud e ineficacia e ineficiencia permanente. Esto nos hace pensar que López Obrador no le importan los civiles y que si hubiese habido bajas civiles, hoy tendríamos que lamentar que la política de López Obrador de destrucción y de pacto directo con los narcotraficantes, pues quedó ya rebasada. Cabe destacar, Fer, que con esto de la captura de Ovidio Guzmán, prácticamente ya se queda sin efecto y deshecho el pacto entre el cártel de Sinaloa y el propio López Obrador, porque definitivamente esto es un asunto muy gravoso lo que sucedió, porque ahora sí se otorga directamente un trofeo a Joe Biden. Mira, es increíble que todavía en la mañanera López Obrador no supiera que había un operativo. Cuando los reporteros lo empezaron a increpar, él no tenía ni idea. Todavía en la mañana dijo que no sabía nada del operativo. Por otra parte, aunque digan los Sun Lovers y los famosos chairos directamente que qué bueno que lo capturaron, que gracias a su presidente, si esto fuera cierto, ¿por qué la política de combate al crimen organizado siempre ha sido durante todo el sexenio abrazos no balazos? Y estaríamos llenos de estos sucesos y no sucede así porque efectivamente no ha habido capturas trascendentes más que en los últimos días, que justamente que en política nada es casualidad por la llegada de Joe Biden. Todo el sexenio está lleno, en cambio, de viajes y visitas constantes y reiteradas a Badiraguato, Sinaloa, justamente la base del cártel de Sinaloa. No es una coincidencia que esto suceda de cara a la cumbre de líderes de América del Norte, donde va a llegar el primer ministro canadiense Justin Trudeau o Joe Biden, el presidente norteamericano. Y además este operativo se da horas después de que llegaron los primeros norteamericanos a nuestro país. Es claro que se trata de un rompimiento de facto y que no puedes quedar bien con uno ni con otro, y más con el país más poderoso del mundo y con la vecindad que tenemos en México. Y este pacto con el cártel de Sinaloa queda roto y no tuvo otra el gobierno mexicano más que entregar Ovidio sobre López, a pesar de López, y por supuesto con su tristeza. Ayer fue el día más negro de su gobierno de López Obrador, porque independientemente de lo que ya había pasado en la Corte y lo que había pasado, que perdió la Corte afortunadamente con Norma Piña y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también con Guillermo Valls, pues ahora pierde a su gran amigo Ovidio Guzmán. ¿Cómo se dio este fenómeno? Bueno, no es fácil determinar qué fue lo que pasó, pero lo que es un hecho es que nada es coincidencia. ¿Con qué lo pudieron manejar a López Obrador y hacerle mano de puerco y obligarlo a que traicionara al cártel que lo financió durante casi 2 décadas? Pues creo que podemos decir que debemos de imaginar los expedientes que los norteamericanos han de tener del propio López Obrador, de sus hijos, de Gers Manero, de Manuel Bartlett o de cualquier otro personaje político allegado a él. Lo atípico de esta situación que estamos viendo hoy solo explica admitiendo que López le acaban de doblar, lo acaban de lastimar, porque definitivamente fue un asunto de presión por parte de la DEA, de la Agencia Antidrogas y de los Estados Unidos. Pareciera que el operativo lo realizaron ellos y que definitivamente el gobierno mexicano no tuvo mucha injerencia. La información que tenemos aquí en RIT TV podemos decir que primero la DEA fue la que hizo el operativo, sus elementos en grandes cantidades, una vez aprendido Ovidio Guzmán, y obviamente no le avisaron al gobierno mexicano, ni mucho menos al ejército. Una vez que ya lo tenían bajo control y sobre todo aprendido, entonces ya le avisan directamente al gobierno mexicano y es cuando mandan a la Marina, a la Guardia Nacional y al propio gobierno para medio contener este desastre de operativo, que al igual del 2019 fue exactamente el mismo, con la única diferencia que López Obrador no quiso que lo capturaran por el compadrazgo y amigazgo que tiene directamente con don Ovidio Guzmán y que, claro está, tiene que ver con que le debía favores.
y por eso decidió soltarlo. ¿Qué diferencia hay del 2019 al 2022? Ninguna. Fue exactamente el mismo operativo, el mismo desastre, que no le importan los civiles, que se incendiaron vehículos, que parece zona de guerra. Nada más que la única diferencia fue que en aquel entonces el pretexto que dijo López Obrador de forma reiterada y que obviamente lo compraron sus seguidores, como todo le creen y todo le compran, es que no quisimos poner en riesgo las vidas humanas. Es que se estaba haciendo mucho desmán y no quisimos que la gente sufriera en el estado y en Sinaloa. Pues hoy estuvo igual, y ¿a poco le importó a la población civil? No, le importó quedar bien con Joe Biden. Bueno, le importó que se entregara ese trofeo, ese regalo. Yo creo sinceramente que vamos a ver una serie de cosas bastante importantes en los próximos meses, en este año, del debilitamiento directamente de López Obrador, de su gobierno, que ha hecho historia saludando a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a su mamá la saludó, que ha ido no una, como ya lo he dicho en otros programas, sino 6 veces ya a Badiraguato, y una de ellas en la madrugada con 3 camionetas con casi ni escoltas. Y bueno, ya salieron los subnormales a decir que qué bueno, que ya se capturó vídeo, que López Obrador es un muy excelente presidente. Cabe destacar que alguien está inmiscuido hasta el tuétano con el narcotráfico, y ese es López Obrador. Que tenemos un narcoestado con el propio López, y que definitivamente, si no se hace este tipo de operativos, pues queremos los mexicanos que venga de forma reiterada y constante el propio Joe Biden. El saldo operativo, como tú lo dijiste, 19 personas fallecidas de los zampones, 21 detenidos que están ya a disposición de la justicia, lamentablemente 10 militares fallecidos, 35 militares heridos que se están peleando entre la vida y la muerte, 0 civiles fallecidos, lo cual es digno de reconocer de la Armada, pero también es pésimo la estrategia de López Obrador. Yo sigo creyendo que para Biden el trofeo de llevar a Ovidio en extradición sería hasta electoralmente muy valioso, y haría más fácil olvidar los insultos, los desdenes, los abusos de López Obrador. Los 2 escenarios eran idénticos. ¿Por qué entonces en 2019 soltaron a Ovidio y ahora sí, en 2023, disculpen ustedes, dije 2022, sí lo soltaron? Esto fue claro, la DEA estuvo atrás del operativo, los Estados Unidos, después ya le avisaron al gobierno mexicano, ya no les quedó otra más que aceptar. López Obrador no estaba enterado y le quiso también, ya después pensó y dijo, bueno, le voy a dar este regalo en desdén. En la política no existen coincidencias. La cabeza de Ovidio puede ser una ofrenda de paz. Lo han hecho por décadas los presidentes mexicanos. López Obrador no sale de ese viejo guión. ¿Y por qué le importa Ovidio a Estados Unidos? Es muy simple, porque tiene un orden de aprehensión desde el año 2019. Ofrecen $5 millones por información que lleva a su captura, y porque en el último año se han roto todos los récords de muertes en Estados Unidos de sobredosis por fentanilo, y Ovidio es reconocido tanto en México como allá por controlar ese tráfico ilegal. Para Biden el trofeo de llevarlo a la extradición sería hasta electoralmente muy valioso, y claro, ayudaría a su reelección. El operativo fue otra vez un desastre, exhibe una ineptitud rampante, pero tener un peligroso criminal tras las rejas es un logro para el presidente, sí, pero es más logro para los norteamericanos. Y así va a ser, pues, si así va a ser, queremos que inviten a Biden y a Trudeau constantemente a este país, porque definitivamente tenemos un país fallido, una estrategia fallida. Parece ser que ahora un juez federal, como suele pasar, seguramente por instrucciones de López Obrador, negó la extradición de Ovidio a Estados Unidos porque los abogados de Ovidio presentaron una serie de amparos. Y esto se da también, es muy cierto que pudo haber presión del gobierno mexicano para que no se lo llevaran, y manejar el truco de ahí viene el lobo entre López Obrador y Biden, y decir, ya tengo al lobo capturado, perdón ustedes, pero ahora pues no te lo vas a llevar porque está en mi casa y yo lo tengo encerrado, con todas las comunidades que yo quiero que les den, con todas las posibilidades de que Ovidio Guzmán
mantenga el control desde la operación desde el penal del Altiplano, donde fue recluido. Y yo creo que debemos de tener muy claro que Ovidio Guzmán va a buscar a toda costa no ser extraditado, como en su momento lo buscó su padre, que al final el propio gobierno de Peña, con la voluntad que debe de caracterizar a los gobiernos, pues sí hizo hasta lo imposible para que se lo llevaran, y así sucedió. Aquí yo les pregunto, amigas y amigos, Fer, ¿hará todo lo posible López Obrador para que se vaya Ovidio? Está por verse. La relatoría de su detención, las áreas de inteligencia y el gabinete de seguridad detectaron hace 6 meses las zonas de influencias donde Ovidio realizaba sus actividades ilícitas. No hicieron absolutamente nada. Ante ello, personal de la Guardia Nacional estuvo rastreándolo, no se capturó absolutamente nada, y ahora pareciera que directamente, bueno, pues Ovidio Guzmán tiene el control del trasriego de fentanilo en Estados Unidos, que ha provocado muchas muertes y que por eso le importa tanto la cabeza. Ahora, antes del operativo, Joe Biden había dicho al servicio secreto que no iban a aterrizar en el AIFA. Una vez que se dan los resultados del operativo, entonces cambia de opinión y como gesto al Mesías tropical le dice, bueno, ahora sí vamos a aterrizar en el AIFA. Ahora que se entere que un juez le negó directamente la extradición, pues vamos a ver si continúa esa disposición de aterrizar en el AIFA. Y retomo la frase que dijo López Obrador al inicio de su mandato, que la repetía como perico y merolico: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Bueno, pues ahora sabemos que aplica la de Juárez. A mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos todo el peso de la ley. Así es López Obrador, un farsante que engaña y sigue engañando a 18 millones de personas, que les otorga dádivas. Y esto va a modificar, y con esto cierro, va a modificar la estrategia de seguridad de López Obrador de ninguna manera. Porque si modifica la estrategia de abrazos no balazos, quiere decir que entonces se equivocó. Y López Obrador no se equivoca. Es claro que no le gusta reconocer un error por su egolatría, su megalomanía, y directamente vamos a seguir teniendo esa estrategia fallida contra el crimen organizado. ¿Es cuánto? Pues ahí está Rolando. Yo, bueno, comentar algunas cosas que mencionaste sobre el culiacanazo anterior, el del 2019, en donde, pues de entrada, primero el operativo del 2019 fue en la tarde, si no mal recuerdo, y este fue en la madrugada, porque ya se tenía ubicado Ovidio en el operativo del 2019. Yo iba a comer a una de sus casas, donde vivía su esposa con sus 3 hijas, y ahí pues se movía con cierta tranquilidad porque no tenía una orden de aprehensión, pero no sabía que ya había una orden de extradición, e incluso que ese mismo día el personal de la Interpol estaba en camino hacia Culiacán para llevar a cabo esta orden de extradición una vez que fuera detenido. Y el comando militar que participaba, estamos hablando de 2019, más un equipo antinarcóticos de la Policía Federal, debían realizar legalmente la detención. Para ello había un contacto directo con la Fiscalía General de la República para que el Ministerio Público le pidiera a un juez, en cuanto se localizara con seguridad a Ovidio, la orden de cateo para detenerlo. Y muy poco antes de iniciar este operativo, se pide ayuda a una de las zonas militares que está en Culiacán. Se despliegan alrededor de 100 elementos para realizar un círculo de seguridad en torno a una zona que se llama la zona de Tres Ríos, donde vivía Ovidio en el 2019, sigo insistiendo. Y estos grupos no sabían realmente cuál era el operativo que se llegaría a realizar. Ya más o menos a las 2 de la tarde, que llega Ovidio a su casa, el comando que se construye rodea la vivienda, le pide que se entregue. Ellos están esperando la orden judicial. En el mejor de los casos iba a tardar media hora, pero podría tardar un poco más, hasta 3 horas. Y las fotos que se difundieron del operativo del 2019
lo tomaron en el garage de su casa. Esas fotos de Ovidio ahí con el ejército, pues es en el interior del garage de su casa, cuando intenta negociar su detención, se comunica con su gente y pide un abogado. Pero ¿qué ocurrió en 2019? Es que no estaba previsto algo, que no se tenía contemplado algo, y es que 20 minutos después de que llegó ese comando a la casa de Ovidio, empiezan agresiones de seguridad, agresiones contra el círculo de seguridad que se había implementado y que fueron repelidas por elementos militares, pero aún así ellos arremetieron, en concreto el hermano de Ovidio, Iván Archibaldo. Este repelimiento, esta forma de contener, también hizo que se le pusiera un chaleco antibalas al propio Ovidio, a su esposa, a su suegra, para pues protegerlo de las agresiones en el operativo del 2019. Y no solamente eso, el operativo de 2019 y la defensa de Ovidio desplegó a sicarios de otras ciudades, como lo estamos viendo ahorita, sobre todo de Durango, en donde se les ofrecía de 20,000 a 40,000 pesos para que participaran en los bloqueos. Se agudiza el conflicto en 2019 cuando un grupo de sicarios secuestran una pipa de combustible y se difunde la amenaza que van a hacerla estallar dentro de la unidad habitacional donde viven familias de militares, que por cierto esa unidad habitacional fue balaceada por los agresores. No hubo una improvisación, sí se tenía previsto que hubiera reacciones y bloqueos, que hubiera enfrentamientos, desde luego, en un operativo de esta manera, pero nunca había ocurrido, por lo menos no se había visto con esa contundencia, que esos ataques se dirigieran contra la población civil y contra elementos de las fuerzas de seguridad, que esto es muy delicado. Incluso a muchos kilómetros del lugar de los hechos, que fue el despliegue que se hizo en 2019. No había sucedido ni siquiera en las 2 detenciones del Chapo Guzmán en Sinaloa, cuando fue lo que mencionabas de Peña Nieto. Ahora, no hay una explicación oficial de por qué se reaccionó con tanta violencia en esa ocasión por parte del gobierno, en concreto. El gobierno de López Obrador nunca explicó, porque solamente vimos a López Obrador decir: yo fui el que ordenó la liberación de Ovidio. ¿Por qué comento todo esto? Porque sí había una orden, una orden de extradición, y solo estaban esperando la otra orden del juez, pero la orden de extradición ya estaba implementada. Nunca enviaron lo siguiente y se procedió a la liberación de Ovidio. Ese es un punto de inflexión en la historia de operativos en México, porque nunca el Estado mexicano se había mostrado tan débil frente a estos criminales, liberando a una persona que tenía detenida y que además tenía una orden de extradición. Entonces, ahí el culiacanazo de ese momento de 2019 es un punto importante de revelación del fracaso de la estrategia de seguridad de esta administración en concreto. Ahora, regresemos a 2023. Lo que estamos viendo ahorita, y yo coincido con muchas cosas de las que tú mencionabas, es primero pues un trofeo, ¿no? Como mencionabas, un trofeo para los Estados Unidos, es un trofeo cuyo objetivo es agradar a Biden, que viene el lunes, y también de alguna manera agradar a las agencias de seguridad de Estados Unidos. Supongo, no lo sé, que lo van a extraditar, esperemos, no lo sé, todo puede pasar en este camino, porque la solicitud está hecha desde hace 3 años, como te mencionaba. O sea, desde el 2019 esa solicitud ya se había enviado. Lo que estaban esperando era el juez, el cateo y todo lo demás, y finalmente ese operativo del 2019 fracasa. Pero ya la solicitud de extradición está ahí, y la solicitud, pues vamos a ver si tiene una culminación en donde pues se puede enviar a este personaje a los Estados Unidos, pero no se conoce de qué está acusado por parte de la Fiscalía General de la República, porque no se ha informado. Y si hay una carpeta de investigación y hay una orden de detención aquí en México, pues no sabemos cuál es, porque no han dicho. El tamaño de la intervención militar que se dio en estos días, pues uno pensaría que por ese tamaño
habría una revelación de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía a lo largo de todos estos años, pero no se ha mostrado esa carpeta por ninguna dependencia del gobierno. La Fiscalía tiene, al parecer, y por lo que se ha mencionado en las fuentes periodísticas, tiene 0 investigaciones en su contra de Ovidio en concreto. Entonces, hay una extradición, pero hay 0 investigaciones. La Fiscalía no ha investigado, pues, no hay elementos que pueda construir la Fiscalía en ese sentido. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar con el tema de la extradición. Al final es un asunto político. O sea, esto obedece a un tema eminentemente político, más que de seguridad pública, más que de estrategia contra el combate de estos grupos criminales, como tú bien señalas, ¿no? O sea, no se va a modificar la estrategia de seguridad. A mí lo que me parece muy bueno, y ahí sí yo difiero, es que lo hayan detenido. ¿Por qué? Porque es importante que estos criminales se sepan vulnerables y se envíe un mensaje poderoso y que pueda, digamos, enviar la señal de que hay consecuencias y hay que pagar por los crímenes. Ahora, vamos a ver si eso se logra consolidar. De hecho, detenido ya está, ¿no? Ahí está, lo capturaron, estamos viendo todas las escenas al respecto. Esto es un golpe letal a la estructura de ese grupo. Pues no, tampoco es un golpe letal, porque es un cártel que tiene al interior pues otros liderazgos en términos de su propia organización. Es decir, los otros hermanos van a seguir dirigiéndola sin contratiempos. La propia captura del Chapo Guzmán en su momento pues mermó, diezmó al propio cártel. Y este cártel, a pesar de esa afectación, sigue siendo un cártel muy sólido que puede tener conflictos internos, pero sigue siendo un cártel fuerte que le pueda hacer competencia al otro cártel que está ahí, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces no es un golpe letal, no es un golpe contundente, va a seguir presente las estructuras del crimen organizado, la van a seguir porque patrocinaron las elecciones del 2021 en muchísimos estados, un cártel y otros actores políticos. Y además de eso, estas organizaciones criminales, esta en concreto, pues tiene una capacidad de logística que ya vimos que es muy clara, ¿no? O sea, vimos el despliegue, vimos la capacidad operativa que pueden tener, pero siempre he dicho, la capacidad operativa frente al Estado, frente a las Fuerzas Armadas, pues la capacidad operativa de estos personajes es nula frente a ello, cuando se tiene la voluntad, desde luego. Pero sí puede poner patas para arriba a municipios o los propios gobiernos estatales, porque un gobierno estatal no tiene la capacidad que podría tener estos grupos criminales frente a la fuerza de un gobierno estatal específicamente. Pero si se va todo en bloque, pues sí le hacen frente y le hacen frente fuerte. Entonces, esta detención de Ovidio, pues es un operativo que es exitoso, que se llevan el galardón de alguna manera frente a Biden y frente al contexto de la visita, pero como tú dices, no significa un viraje en la estrategia del gobierno, porque de lo contrario, como han dicho algunos especialistas, como Guillermo Valdés, que fue director del CISEN, o algunos otros analistas, si hubiera existido la voluntad de cambiar la estrategia, pues se hubieran ido contra los sicarios que articularon todo esta estrategia logística para tratar de contener el traslado de Ovidio a la Ciudad de México, ¿no? Hubieran ido también tras ellos, como vimos en las escenas, ¿no? Que estaban allí en el aeropuerto de la Ciudad de México, que dispararon al avión comercial. Afortunadamente no pasó a mayores, pudo haber sido un desastre, pudo haber ocurrido muertes. Sin embargo, me parece que dada la dimensión, pues el resultado con 0 civiles es muy positivo y me parece muy bien que así sea. Ahora, que hayan detenido a Ovidio tampoco elimina el pacto de Pax Narca que existe entre Morena y
los grupos criminales. Eso no va a acabar. O sea, igual pueden renegociar. Aquí siempre hay la posibilidad de renegociar, de modificar el contrato, de llegar a un acuerdo para poder ganar siguientes elecciones. Ahora, ¿qué tanto van a estar dispuestos a eso? No lo sabemos. Lo cierto es que ese pacto de Morena en 2021 para ganar la elección como gobernador en Sinaloa y todo el corredor del Pacífico, eso es inamovible, eso no se puede borrar, ¿no? Es imborrable. El involucramiento del cártel de Sinaloa en los procesos electorales y en general de todos los grupos criminales, pues es una constante y fue una constante en 2021 y va a seguir siendo una constante, ¿ok? Las razones que orillan a López Obrador a entregar a Ovidio, que insisto, no es una figura emblemática del cártel de Sinaloa, porque recordemos que cuando iban tras su captura, quien movilizó fue el otro hermano, Iván. Los pactos que se tienen del gobierno son muy parecidos a los pactos priistas que se tenían antaño, Rolando, en donde cuando la presión de los Estados Unidos era incisiva, dura, consistente, permanente, y no tenían de otra y orillaban al gobierno a doblarse, como mencionaste, pues tenían que ceder frente a Estados Unidos y trataban pues de agarrar algún capo, de moverlo, etcétera, ¿no? Pero eso lo han hecho en general casi todos los gobiernos, desde la alternancia para acá, ¿eh? No, tampoco es como que sea algo muy sorprendente, pero pues sigue un poco en esta lógica del priismo que se fue instaurando en este país. Entonces sí hay un rendimiento, hay un doblez frente a las presiones de Estados Unidos. Y finalmente, el tema concreto de la crisis del fentanilo que atraviesa Estados Unidos con la detención de este personaje no va a cambiar para nada, ni las rutas, ni el trasiego, ni la cantidad de enervantes que puedan llegar a los Estados Unidos, ¿no? Y lo que hizo López Obrador ahorita no es nada distinto de lo que hicieron de alguna manera otros gobiernos anteriores de entregar a ciertos capos. Aquí lo complicado, y yo creo que la decisión que podamos decir más sorprendente, es que esta noción de sí, no vamos a ir tras un capo, sí, no vamos a enfrentarlo, sí, no, estos presuntos delincuentes, porque les decía así, ¿no? Pues ahora no, o sea, la realidad es muy fuerte y la realidad ya se está imponiendo y ahorita estamos viendo al discurso de López Obrador atrapado en esa realidad de los datos, de la evidencia frente a las presiones de Estados Unidos para decir, pues ahí les envío a este que era, pues, mi aliado, vamos a poner. Entonces, a fin de cuentas, no cambia la estructura. Sinaloa va a seguir siendo del cártel de Sinaloa, y en particular del Mayo Zambada, que también ahí tienen una disputa. Entonces yo creo que no se modifica del todo el esquema, va a seguir igual, vamos a ver qué ocurre y qué tanto Estados Unidos sigue presionando al respecto, porque en esta historia de la guerra contra las drogas, pues es más una historia de acuerdos, negociaciones, entregas de capos, que de modificación estructural del trasiego como tal. Es lo que pueda decir al respecto. Fíjate que me llama mucho la atención que hace unos meses Anne Milgram, la titular de la DEA, de la Agencia Antidrogas Norteamericana, dio un discurso en la Casa Blanca señalando de forma genérica, no especificó, sea López Obrador, sea Maduro, sea Daniel Ortega de Nicaragua, etcétera, que no van a permitir que ningún presidente mandatario esté en el negocio de las drogas, que van a ser perseguidos y que están siendo investigados algunos presidentes. No sé si recuerdas esa declaración donde fue muy enfática. Bueno, pues ahí están los frutos. Sí, yo sigo pensando que en este operativo López no participó del todo, más él apoya a la Marina y el Ejército, que inicialmente fue un operativo directamente coordinado por parte
de la agencia antidrogas de los norteamericanos, que aunque no quieran ver el injerencismo, sí se dio ese método, y definitivamente López Obrador está debilitado. Otro factor que no hemos podido contemplar y que no hemos podido ver es que hay la teoría de la conspiración que el Ovidio Guzmán capturado al Ovidio de la foto primera que nos enseñaron no tiene mucho parecido, con todo y barba, que cambian algunos rasgos. Ojalá no haya mayor relevancia con eso. Yo creo que los Estados Unidos, en el momento de extraditarla, sabrán a detalle si eso no es. Lo que es un hecho es que Annie Milgram mandó un mensaje muy claro, muy contundente, y les dijo, bueno, si ustedes están en contubernio con los narcotraficantes, aténganse a las consecuencias. Y pues es algo triste para López Obrador, un jueves negro, no solamente para los habitantes de Sinaloa, sino para el propio López Obrador. Qué difícil ha de ser entregar a tu amigo que te financió durante 20 años. Ahora, otro regalo que ya le ordenó Biden al propio López Obrador, su sumisión es, a ver, no solamente me vas a entregar Ovidio, que esperemos que no se atrase eso y que el amparo ahora tiene la suspensión provisional, seguramente va a causar ejecutoria y tendrá la suspensión definitiva, y ojalá le nieguen que no salga extraditado por el prestigio de López Obrador y por la conveniencia de la relación México-Estados Unidos, no por otra cosa, porque definitivamente si no se da, bueno, pues tendríamos otra teoría de la sospecha o de la conspiración, de decir directamente que fue pactada su captura o que tiene algunas posibilidades de permanecer en México, porque para él es mucho más conveniente. Recordemos que Joe Biden ya le dio la instrucción y la orden que tiene que recibir mensualmente López Obrador 30,000 migrantes de diversas nacionalidades aquí en México, desde hondureños, nicaragüenses, haitianos, cubanos, que han estado pasando de forma ilegal. Ahora es un mandato que 30,000 migrantes se los va a regresar Joe Biden a México, y que se haga México bolas con ellos. Definitivamente, porque se trata de pues un mandato que le dijo los Estados Unidos, o te ajustas, porque recordemos que ahora con la visita que va a hacer en el Joe Biden el día de hoy, el 5, no, perdón, el 6, ¿cuándo es el 7, si no me equivoco, verdad? Estás apagado tu micrófono. La visita es el 9, según yo. El 9, bueno, perdónenme ustedes, la fecha exacta no la tenía. Definitivamente creo que esto pues puede darse muchos factores. Joe Biden quería directamente que se fuera, ¿no? Que se fuera Ovidio. También es cierto que ya con esta instrucción de que recibes a los migrantes y le haces como sea, pues México se congratula con los norteamericanos y van a tener la posibilidad de enaltecer o mejorar las relaciones que estaban sumamente deterioradas por López Obrador. Yo creo que se va a venir dando alguna circunstancia mayor en el paso de los días. Vamos a esperar. La verdad es que los Lovers están muy felices por la captura, porque su presidente hizo esta captura. No se hagan bolas, la política de abrazos no balazos va a seguir. Esto fue fortuito, circunstancial, y obviamente por la visita de Joe Biden. Pero también es cierto que esto no va a modificar ni un ápice, y que si así fuera cierto que López Obrador quiere seguir combatiendo al narcotráfico, que él ordenó el combate con Ovidio, entonces esa sería la tónica de este gobierno: operativos contra grandes capos y no visitas a Badiraguato. Es simple lógica, queridos chairos, así no es. Entonces, bueno, yo creo definitivamente que tenemos que estar muy atentos de lo que se vaya presentando en los próximos días. Oye, creo, llega el 8, perdón, es el 8 de enero. Cuando llega. Llega el 8 de enero. Bueno, hasta donde está el 8 de enero, se había dicho 9, pero creo que se reprogramó antes.
el domingo, y bueno, lo que supe era que llegaba al aeropuerto, ¿no? Al nuevo aeropuerto. Y luego también estaba la teoría de que la ficha de Ovidio aparecía en el sistema, en el Registro Nacional de Detenciones como liberado, Ovidio Guzmán. No creo que se avienten ese paquete. No, Es hay mucha increíble teoría de que la cuando le conspiración empezaron. alrededor. Es como, Sí, no, bueno, no, no no creo que se era lo ese avienten. aburto, no era otro aburto, lo cambiaron. Pues, tampoco, ¿no? Bueno, son teorías de la conspiración. Lo que es un Ajá. hecho es que es increíble que a López Obrador lo empiezan a bombardear los reporteros y dice, bueno, yo no sé nada, yo no sé ni madres, pero ahorita viene Rosicela Rodríguez a explicarles todo lo que pasó. Carajo, desde las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana que estaba el operativo, hasta las 10 de la mañana y desde las 7 que empezó su mañanera, 8 de la mañana, no sé, esa basofia como yo no la veo, no sé a qué hora empiece, pero creo que empieza a las 8, y que hayan pasado varias horas y que López Obrador diga, bueno, al rato les informa, y que como nulo estadista que es, pues no haya mantenido informada a la gente de lo que estaba pasando, como un Enrique Peña Nieto lo hubiera hecho, como un Felipe Calderón doblemente lo hubiera hecho. Caray, qué país tan complicado tenemos, qué presidente tan malo, tan mediocre, tan inepto tenemos, y pareciera que estamos hablando ante una coyuntura de que el presidente Biden pues se va a llevar o no se va a llevar el trofeo, ¿no? El presidente López Obrador ya hasta las 500, hasta apenas el día de hoy, ahí medio reconoció, hizo una declaración como la suele hacer muy, cuando no le conviene, muy escueta para desviar la atención, y seguramente como algunos memes ya aparecieron, y que él contesta el teléfono y que dice, ¿qué? Que agarraron a Ovidio, pero ¿quién dio la orden? ¿Cómo que Biden? Y así, ¿no? Yo creo definitivamente que López Obrador no va a variar la estrategia y que vamos a esperar en los próximos días cómo se va manejando el abanico. Sí, claro. Y bueno, nada más como abonar a lo que decías del trabajo de la DEA, pues sí, es prácticamente impensable que una captura de este tamaño pues no haya tenido la intervención de la DEA y del trabajo interagencias que desprecia López Obrador, ¿no? Bien haría el presidente en salir y decir, bueno, fue un trabajo colegiado, fue un trabajo interagencias, fue un trabajo coordinado entre las distintas dependencias de seguridad de Estados Unidos con las de México, pero pues como está en la vieja escuela de no, la soberanía, no, nosotros somos únicos, nosotros podemos y nos miramos el ombligo y listo, pues bueno, no lo va a hacer. Y creo que algo que sí me parece importante señalar de este operativo contra el anterior es que este operativo fue un operativo que desde luego se planeó y a diferencia del anterior no fue en una zona urbana a plena luz del día y se le dio facilidad para que pudiera una vez capturado ser trasladado a una velocidad rápida. De hecho, la localidad en donde se captura a Ovidio es muy distinta a la localidad en la que se hizo el operativo de 2019 y se contó con un despliegue mucho más amplio para poder extraer a Ovidio lo más rápido posible de esa zona de conflicto, de hacer el traslado a la zona militar, algo que no se hizo en el operativo del 2019 y que también es parte del aprendizaje, aunque igual se cometieron algunos errores, algunas pifias, como el hecho que estás mencionando, que me parece terrible, el de la comunicación por parte del presidente, el hombre más informado, como él dijo en alguna ocasión que el presidente era el hombre más informado del país. O sea, el hombre más informado del país no nos dijo nada, ¿no? Se tuvo que esperar, salieron ahí documentos, revelaciones periodísticas, las crónicas que estuvieron circulando y pues no aprendieron, al parecer, de comunicación ante estos asuntos de alto impacto en nuestra población. Y por otro lado, pues también se volvió a menospreciar la capacidad de respuesta
del cártel de Sinaloa, lo que nos lleva a decir que pues sí tiene un despliegue logístico importante. ¿Por qué? Pues porque hubo muchos bloqueos, alrededor de 19 bloqueos, 250 autos robados, una manera muy coordinada a través de motos, en fin, todo eso nos habla de algo que ya se había vivido en 2019 y que parece que no se aprendió al respecto. Pese a todo, Rolando, me parece que 0 civiles es un excelente número y el equipo que ubicó y capturó a Ovidio, sea de la DEA en coordinación con las Fuerzas Armadas y con las dependencias de este país, pues me parece muy positivo desde mi punto de vista. Sin ánimo de decir lo está haciendo bien el presidente, porque no va a cambiar su estrategia. Por último, Fer, si me Sí. lo permites, un breve resumen de los efectos de la detención de Ovidio Guzmán. 102 operaciones aéreas afectadas, entre ellos Aeroméxico fue el más afectado. 2 aeronaves con impacto de bala de Aeroméxico y de la Fuerza Aérea, 19 narcobloqueos, reportó la Sedena, probablemente fueron más como tú mencionaste, 27 heridos, 250 vehículos como ya lo dijiste, y Walmart, Oxxo, restaurantes de Alsea, Bancomer y Santander anunciaron el cierre de sucursales por el momento. Yo creo que, reitero, tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar a futuro. Así es, querido Rolando. Oye, pues vámonos al siguiente tema, vamos a una breve pausa y regresamos porque vaya que tenemos material acumulado. Pues estamos de regreso, queridos amigos de Contrarreloj, para nuestro siguiente tema, que también estuvo sonando bastante. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos días. Pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora. Una lanzada contra la señora. Pobre ayudando Yasmín a los pobres va Esquivel. uno. Pobre Yasmín Esquivel. Este es otro muy bueno, pero ese ahorita lo compartimos. Pobre ministra que le exhibieron haciendo plagio. Pobre Yasmín Esquivel, cuyo único mérito es ser esposa del contratista favorito de López Obrador. Pobre ministra que no puede ni siquiera de pronto articular ideas de legalidad y derecho, como le hemos visto en algunos posicionamientos dentro de la propia corte. Pobrecita. La verdad es que junto con López Obrador ya hasta parece como la víctima, como él ha dicho, nunca un presidente ha sido tan atacado como yo, como lo fue Madero. Pues aquí parece pobre ministra, nunca una ministra ha sido tan atacada como lo fue el presidente Madero en su momento. O sea, por favor. Rolando, ¿cómo ves esto de López Obrador? ¿Eres acaso un intelectual orgánico? Pues primero congratularnos de que no llegó su Delfina, su Yasmín Esquivel, la plagiaria corrupta de la corte, que recordemos algo muy importante. Hay 4 razones de peso por las cuales Yasmín Esquivel no podía ni podría ser la ministra de la corte. En primer lugar, López Obrador se la pasó ataque y ataque a los ministros porque no apoyaban sus decisiones, sus locuras, y como debe de ser su función, su objetividad y su trabajo, ser garantes de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En este sentido, hubo varios que no le apoyaron
y bueno, todas las locuras. Obviamente eso le costó la corte al propio López Obrador, traía una ligera ventaja, su plan B era Antonio Gutiérrez Ortiz Mena, el otro ministro, que parcialmente le estuvo apoyando algunas cosas, tampoco no del todo, pero medio le apoyó algunas cosas, y al final, en una elección cerrada de 6 votos contra 5, ganó Norma Piña, lo cual me da muchísimo gusto, independientemente de ser una ministra muy progre, muy de temas medios delicados, pues más allá de eso, ha sido la única ministra que justamente no le ha apoyado nada a López Obrador. ¿Cuáles son las 4 razones por las cuales no debía haber sido ministra presidente Yasmín Esquivel? Cuando estaba lo más álgido de la pandemia, ella utilizó su cargo para salir y ser vacunada en Estados Unidos, en el jet privado de su marido, utilizando todas sus influencias, y a través del cónsul de San Antonio, Texas, Rubén Minuti, fue vacunada, inclusive a pesar de que los mexicanos no recibían ni siquiera la primera dosis. Eso se llama tráfico de influencias, y no fueron 2 ministros justamente los que estaba apoyando López Obrador del tema de la vacuna. Segundo, ella fue la que no autorizó, con su voto decisivo y su defensa férrea, que se le entregase al Instituto Nacional Electoral el expediente de investigación de Pío López Obrador. Frenó la investigación contra Pío, obviamente protegiendo los intereses del presidente, de su hermano, y no de, propiamente dicho, los intereses de los mexicanos. El tercer punto, y el más importante, es que plagió la tesis. Como ya todos sabemos, plagió a un estudiante un año antes que él presentó su tesis. Después ella dijo no, que ya era la plagiada. Inclusive un notario público dijo que no estaba plagiada. Después se utilizaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, específicamente Ernestina Godoy, para hacer una simulación, una investigación, y decir, no plagió la tesis, no tiene mayor problema. La propia Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la FES Aragón, en ese entonces Escuela Nacional de Estudios Universitarios o de Estudios Profesionales, la ENEP Aragón, pues salió a decir que sí, que son varios textos muy similares, que prácticamente está plagiada la tesis. Ahora ya también sale la Facultad de Derecho a decir que se van a tomar las medidas disciplinarias correspondientes contra la profesora, es decir, la que fue la asesora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, y que fue asesora de tesis de Edgar Ulises Valls Gutiérrez, a quien Yasmín Esquivel plagió la tesis. Es claro, después dio declaraciones a Edgar Ulises, enfermo el señor, convaleciente todavía de un problema que traía de salud, accedió a dar una entrevista a Eje Central y fue muy claro al decir que hay que utilizar la lógica, y que él presentó desde antes la tesis y que a él efectivamente le plagiaron la misma, y que fue Yasmín Esquivel, y en contubernio con Marta Rodríguez Ortiz, la famosa asesora. Además de que nadie lo contactó para declarar sobre el asunto, el litigante reiteró que nunca recibió al notario público Armando Mastachi Aguario, quien presuntamente había validado la carta, una carta que supuestamente él mandó, ni mucho menos a Marta Rodríguez, quien fuera asesora de tesis de él y de Esquivel Moza, es decir, de Yasmín Esquivel. Y después dice, la lógica le explica todo. Una persona que se titula después no puede plagiar de una obra publicada previamente, o sea, no puede alegar plagio de una obra publicada anteriormente. No querer asimilarlo, comprenderlo, es hacerse pato, lo dijo el propio abogado que fue plagiado, ¿no? Edgar Ulises Valls. Posteriormente, el litigante volvió a reiterar que no recibió a un notario de una supuesta carta que le envió, y hasta qué grado llegamos de forma gangsteril
de que inventan una carta y se presta un notario público, obviamente por deberle el favor a la regenta, o más bien porque le paguen el favor posteriormente la regenta, y luego Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se presta a decir que no fue plagiado. Fue todo un montaje para defender lo indefendible, un plagio a todas luces cínico, descarado, y que no solamente mancha a la Corte, mancha a los gobiernos, al gobierno de la Ciudad de México, mancha al gobierno federal, y también es cierto que López Obrador, pues ya más desacreditado no puede estar, pero celebro que Norma Piña haya llegado a la Corte. Ahora, ¿a qué grado llegan, Fer, amigas y amigos, de hacer una carta con la firma de Edgar Ulises Báez diciendo que no, que él no se la plagiaron, que cuando él declara y dice, no, a mí no me, yo no firmé nada y no tengo esas posibilidades? O una carta ahí que se presentó, no sé si de él o de donde haya sido. Lo que es un hecho es que Yasmín Esquivel no podía ser presidente de la Corte o presidenta de la Corte, y yo y Fer, amigas y amigos, tampoco puede ser ministra de la Suprema Corte. No se nos debe de olvidar a los mexicanos esta ignominia y directamente exigir a todas luces la renuncia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que no puede estar ahí, que no se victimice por ser mujer y que de ninguna manera se va a olvidar a los mexicanos este plagio tan cínico y descarado al estilo de la 4T, porque López Obrador se rodea de puros vándalos corruptos zampones y claro, tenía que ser la ministra que él propuso la que tiene un pasado negro y oscuro con este plagio. Completamente de acuerdo. Además, este plagio que me parece perfectamente bien calibrado en el contexto de su posible nombramiento como presidenta, porque hay que recordarle a la audiencia que Yasmín pues es una ministra que prácticamente ha aprobado cerca del 68% de los posicionamientos de López Obrador, estas controversias que se dirimen en la Corte y que de alguna forma muchos ministros dicen, no, pues esto no está correcto, esto es inconstitucional, etcétera. Yasmín siempre votaba a favor, ¿no? Entonces hay una inclinadísima balanza de la ministra frente al obradorismo, y por eso también la alerta y la preocupación. Pero lo más interesante de todo esto es de dónde viene esta construcción. No lo sé si, y esto es mera especulación a partir de lo que ha circulado, si el ministro Saldívar, que ha sido muy, muy genuflexo y complaciente con el oficialismo, pues haya de alguna forma enviado alguna línea para ubicar el posible golpe a la credibilidad de la propia Yasmín. Lo cierto es que a la persona que encontraron idónea para eso, pues es a un cazador de plagiarios extraordinario, que es Guillermo Sheridan, a quien el presidente se le fue con todo y el oficialismo también, ¿no? No solamente se metieron con él, sino también se metieron con su hermana y se metieron pues con su trayectoria, que no necesita defenderse porque se defiende por sí sola. Sheridan es uno de los grandes investigadores. A él le debemos la compilación de la obra, de toda la obra periodística de Jorge Ibargüengoitia, que estuvo almacenada en distintos volúmenes y periódicos de Excelsior, y él se dedicó a sacar los artículos y a compilarlos en una serie de libros. Se le debe también su promoción, investigación y difusión de la obra de Ramón López Velarde, el desenmascaramiento de distintos plagiarios, por ejemplo, el caso de Saltiel la Triste, que ganó el premio Javier Villaurrutia, y Sheridan, pues digamos, reveló que había cometido plagio, y en ese entonces Saltiel la Triste era director de difusión cultural UNAM y lo destituyeron. También el caso de Gertz Manero, ¿cómo olvidarlo, Rolando? Cuando se promovió para hacer Sistema Nacional de Investigadores nivel el máximo, avalado por Álvarez Builla,
creo que finalmente se lo dieron y Sheridan descubrió que era un plagiario. Y así varios más. Y bueno, y la obra de contemporáneos que ha rescatado Guillermo Sheridan. Pero más allá de sus méritos académicos, que son varios, pues el oficialismo se le fue encima. Y aún así, Sheridan descubre, revela estos plagios en por más del 90% de la tesis, mucho más que Peña Nieto, y lo publican en el diario Latinus, y a quien le dan la entrevista exclusiva para el caso de defensa del abogado que tú mencionas, Ulises Báez, pues es nada más y nada menos que al periódico Eje Central, que dirige uno de los críticos más duros del oficialismo, que es Raimundo Rivapalacio. Y esta pinza es maravillosa, Rolando. ¿Por qué? Pues porque le pone un golpe letal a la credibilidad de Yasmín Esquivel. Y me parece muy bien que así sea, porque una persona como ella no puede ser presidenta de la Corte, y qué bueno que no lo fue. Tenemos a una ministra que no tiene el nivel de complacencia con el obradorismo. De hecho, creo que el porcentaje de bateo de las locuras del emperador va entre el 17 y el 20 y pico por ciento. O sea, es menos del 25%, si no me recuerdo, lo cual es muy bueno porque equilibra la balanza. Yo no sé si con esto Saldívar de alguna manera dice, bueno, pues ya al menos la redención, porque después de lo que pasó, ¿qué camino le queda al ministro saliente? En fin, Rolando, pues así es este asunto de los plagiarios, que además defienden los obradoristas a capa y espada. No. Esto es una jugada de conspiración para quitarlo, y el presidente chilla, como si ellos no planearan estrategias de conspiración para desacreditar todos los días a la oposición, ¿no? Ahora les dieron un agua para su propio chocolate, pero además lo que se haya hecho no le quita lo más mínimo al hecho de que Yasmín Esquivel plagió su tesis, y que esa tesis la publicó primero el señor abogado Ulises, Enrique Ulises Báez, ¿cómo se llama? Sí. Y la publica el abogado Báez antes, ¿no? Y después se la plagia esta mujer, ¿no? Ahí vayan ustedes a saber si la asesora le vendió la tesis o se dedicaba a vender tesis, lo que sea, como sea. El hecho es que esa tesis no la pudo haber escrito Yasmín Esquivel, y eso merma la credibilidad, primero como investigadora, segundo como abogada competente, y tercero como ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues porque va evidentemente enlodar cualquier tipo de resolución que pueda tener al respecto esta ministra, que además sigue siendo ministra. Esperemos que esto sirva para que se pueda destituir. Ojalá se largue, ojalá se vaya. Por dignidad. Fer, o sea, sí. Es increíble que tengamos una corruptaza de ese nivel en el máximo tribunal de la nación. Ahora, López Obrador no solamente se le fue a Sheridan, también se le fue a Enrique Krause, sin deberla ni temerla, diciendo que ellos eran peores que Yasmín. Es que Sheridan trabaja con Krause en Letras Libres, es un articulista. Sí, claro, es parte del equipo de Letras Libres. Pero bueno, siempre se ha ido contra Enrique Krause, ¿no? Siempre. De la nada se le va la yugular. Ahora, el cuarto punto que me faltó decirles, amigas y amigos de Tifer, es no puede ser ministra ni siquiera de la Suprema Corte ni presidenta por todos los contratos que le ha dado López Obrador a José María Riobó. A ver, le asignaron el contrato del Chaifa, toda la elaboración del proyecto técnico. Le están asignando la reconstrucción de la línea 12, el proyecto técnico, el negocio de López Obrador de 200, 300, 400, 500 millones de pesos. Y todo le asignan a Riobó. Ese es un claro conflicto de intereses. Cuando José María Riobó le vendió la idea a López Obrador que había que construir la porquería del aeromuerto en Santa Lucía, el Chaifa, apareció en la conferencia de prensa de cancelación, ya siendo presidente electo, ya presidente López Obrador, aparece en la conferencia. Ese es un claro conflicto de interés. No puede estar José María Riobó sentado en una mesa siendo el contratista, siendo juez y parte.
Ese es una clara violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y ya se nos olvidó. Ese es el cuarto punto. O sea, hay un conflicto claro. Por eso no podía ser presidenta de la Corte. Por eso tampoco podía ser, ni debe ser ministra de la Corte, Fer, amigas y amigos. Estamos ante una situación muy compleja. Y creo que tenemos que estar muy observantes porque Yasmín Esquivel definitivamente es una ampona en toda la extensión de la palabra. Coincido contigo, querido Rolando. Oye, pues, ¿te parece si vamos a una pausa y seguimos con el tema que siempre tienes, Claro que sí. que es el tema de la corrupción? Entonces, amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Pues estamos de vuelta, amigos de Contrarreloj. Vamos a ver un video y ya platicamos un poco de este video y de los temas de corrupción, porque vaya qué declaración, esta declaración, otra más que se suma a las impresentables de López Obrador. A la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Lo comento de nuevo porque no se escuchó al principio, pero tiene que ver con los pobres, ¿no? Esta estrategia, primero los pobres. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe. Ahí está, Rolando. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Entonces, ¿cuál es el humanismo? Aquí es mero discurso chicharronero en donde lo que quieren son clientelas políticas. Clientelismo político. López Obrador no tiene nada de humanista. Maneja el clientelismo político. Es el mercenario de la política. ¿No? No, así es, completamente de acuerdo. Pero, ¿qué traes además de, bueno, esto que quería que comentáramos brevemente? Pues Porque nada ya lo más sabemos. ese tema de los pobres, de que ya los llamó mascotitas, que ya les llamó seguidores fieles, porque es gente ignorante y obviamente a la 4T le favorece que haya más pobres. Y te voy a poner el ejemplo de los indígenas que se encuentran en el olvido. A este gobierno inició una ceremonia que involucró, recordemos, a los pueblos indígenas en constantes promesas de reconocimiento. La realidad muestra que es un sector que no ha mejorado sus condiciones de vida y que reclama que es un hecho del lado al que se le ha recortado cada vez más recursos. Y así nos vamos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas este año tiene un presupuesto 32 veces menor al ejercicio 2018. En 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID, se le eliminaron 2 de los programas que tenía, que es el derecho a los indígenas y el de infraestructura indígena, que era el más grande que tenía. Mientras la segunda medición de pobreza del Coneval, de 2018 al 2020, hubo un empeoramiento de la situación que no es significativo, pero mantiene este grupo en un nivel de 77% en pobreza, 41.5% de los hablantes de lengua no indígena, donde el 36% vive en pobreza extrema, 5 veces más que el porcentaje en el resto de la población. Bueno, los pobres, 4 nuevos, ya dijo el Coneval hace unos días, el INEGI, 5 nuevos millones de nuevos pobres, la pobreza laboral se ha incrementado 53%, y bueno, ahora ya salió un nuevo fraude en Segalmex, también de Diconsa, que se compró a sobrecosto y con empresas fantasmas. Y bueno, mientras los amigos de López Obrador, como Ignacio Valle Fernández de Segalmex, se hacen ricos, bueno, que ya lo quitaron porque no le quedó otra a López Obrador después de la ventiladota que le dieron, pero lo premiaron con el INAFED, el Instituto Nacional de Federalismo. Pero en todos los negocios que se hacen en el gobierno, López Obrador llega a su tajada. A ver,
¿Por qué cancela el aeropuerto de Texcoco? Porque no tenía el negocio, porque no tenía la tajada, la tenía el gobierno anterior, alegando corrupción que hasta el día de hoy no ha podido de ninguna manera comprobar. En donde sí tiene el negocio, que es obviamente el Chaifa, que ya lo tuvo, que pierde 35 millones de pesos de forma mensual, donde tiene el negocio en Dos Bocas y donde tiene el negocio en el Tren Maya, pues los costos se han ido incrementando y se han ido por los cielos, porque tanto los titulares, Javier Maya en el Tren Maya como Rocío Nale en Dos Bocas, van a salir no hinchados, lo que le sigue de dinero, y el propio López Obrador, pues con su tajada. Mientras el patrón reciba lana, yo robo un poco más y el patrón le doy menos, pero al final le doy todo el dinero que él quiere recibir, ¿no? Esos son los casos de corrupción. Tenemos el caso de Segalmex. Obviamente, después las inversiones legales que hicieron en el propio Segalmex, de los 9,000 millones, los 17,000 millones de pesos perdidos, que fueron a dar en inversiones fantasmas, y que por eso lo relegó, y que la propia Auditoría Superior de la Federación lo denunció. Y bueno, creo que el exdirector debe estar en la mira, y es preciso que las cosas se deben de aclarar y se castigue a los responsables. O sea, ahora, yo creo que recordemos que lo que pasó en el Segalmex es 2 veces más lo que pasó en la estafa maestra de Peña Nieto, que estos cínicos desvergonzados tanto criticaron. Vaya sorpresa que nos estamos llevando los mexicanos cuando se dobletea lo que tiene que ver con la estafa maestra y ahora Segalmex, ¿no? Y yo creo que el problema viene de fondo, de raíz. López Obrador dice que la corrupción no se puede erradicar, pues, mucho menos en su familia, mucho menos en sus allegados, mucho menos en su círculo cercano, ¿no? Tenemos un problema real de que lo que está pasando habla de los pobres en su discurso, pero no desarma ninguna posibilidad de que permanezcan ahí. Los pobres siguen ahí, y no solo eso, ha incrementado el número de pobres. Eso es corrupción, Fer, cuando le vendes la idea de un mejor futuro a la gente, pero por otro lado destruyes el seguro popular, por otro lado destruyes estancias infantiles, tratamientos contra el cáncer para gente de escasos recursos que utilizaba estos servicios, es no tener madre. Por eso los alaba en su mañanera, pero por un lado los maltrata y les llama mascotitas y les dice que están con él y que bueno que están con él porque lo van a defender. Entonces, pues yo creo que debemos de estar muy atentos a los casos próximos de corrupción. Segalmex es un caso cínico. ¿Cómo se atreve López Obrador a hablar de pobreza cuando en Segalmex están robando a manos llenas, cuando el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado se están robando hasta los curitas, ¿no? Entonces, bueno, hasta los lápices o las gomas, y ponen subastas a modo a sus amigos para después llevarse su tajada y luego revenderlos con el corrupto director, que era el director de la lotería, el corruptazo que ya todos sabemos, que estaba en la lotería, que ahora es el titular del INDEP, que la verdad es que lo premia López Obrador porque le ayudó a hacer todo su cochinero, ¿no? Ernesto Prieto Ortega le ayudó a hacer todo el cochinero del avión presidencial para simular la venta, no venta del avión, del no avión, y después ahora lo nombra a Ernesto Prieto Ortega como titular del INDEP, donde se descubrió también por parte de la Auditoría Superior de la Federación que las subastas, nadie las subasta, es decir, nadie oferta, y de repente aparece por ahí un vendedor, un ofertante, una vez que ya terminó la subasta, le asignan los bienes a esta persona a muy bajo costo, después esta persona los vende y se lleva su mochada Ernesto Prieto y sus secuaces. Entonces, ¿cómo se atreve López Obrador a hablar de pobres cuando tiene sumido en pobreza al pueblo de México y cuando sus funcionarios que dijo que ya se iba a acabar, como Ignacio Valle, como Ernesto Prieto y otros más, el propio Manuel Bartlett, siguen robando a manos llenas y quebrando lo que estaba bien hecho en el pasado?
Correctamente, Rolando, ¿no? Y además ese caso de Segalmex, yo ahí sí difiero de ti porque no son 2 estafas maestras, sino son 4 estafas maestras, Ah, bueno, fíjate, peor aún, ¿no? Está bien, ¿no? si es para bien, o sea, son 4, no 2, yo me quedé corto, más bien ahí Sí, el no, dato se me no, fue. y de lo que tenemos de Segalmex, porque si ahí le vas a Dos Bocas y luego al AIFA y luego al Tren Maya y luego ahí vas a ver una caja de corrupción resonante. Cuando destape la coladera de esto que va a pasar, vamos a ver el tamaño de la voracidad y depredación de estos infelices de Morena que se han despachado con la cuchara grande. De hecho, en el caso Segalmex, hasta donde yo me había quedado es que había alrededor de 38 denuncias de 4 entidades públicas como la auditoría, como la unidad de inteligencia financiera, como esta otra de la Secretaría de la Función Pública, por mencionar algunas, y millones de pesos, miles de millones de pesos que no encuentran su destino o no se pudo comprobar el destino por parte de estas dependencias que acabo de nombrar, en particular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Son muchísimos casos de corrupción en este país, pero además, este es uno de los más emblemáticos, pero ya si te vas así por gubernaturas donde está Morena, pues te vas a dar cuenta que la cuchara con la que se han venido despachando es grande y tú luego te preguntas, ¿y por qué ganan elecciones? ¿Por qué logran consolidarse? Pues porque tienen lana para comprarlos, porque han triangulado recursos, ¿no? Y muchos de estos operadores se quedan con un buen sablazo y lo demás es para el financiamiento de campañas, como lo demostró también en su momento que estuvo aquí con nosotros esta Elena Chávez, la autora del Rey del Cash, Rolando, ¿no? Cómo triangulaban recursos para las campañas, cómo hacían manita de puerco a las dependencias, cómo se llenaban con recursos públicos y se tenían que callar la boca como si fuera casi casi un asunto mafiosín, pues son mafiosos finalmente, eh, para que no pudieran decir, pues sí, triangulamos recursos, ¿no? O sea, silencio cómplice o el exilio o la muerte. Pero lo grave, Fer, es que presume la pobreza franciscana, presume indudablemente defender a los pobres y no lo hace. Ha generado más pobres, ha roto las piernas, les da las muletas, que es el dinero, ha generado más pobreza, que es romperle las piernas, que por cierto el cartón de Chavo del Toro, o no de acuerdo, un cartón excepcional, creo que fue de García, donde justamente ilustra cómo López Obrador le rompe las piernas a un mexicano, luego le está entregando las muletas, pues ahí te muestra gráficamente cómo te rompe las piernas, te hace pobre y luego te da las muletas, la lana. No podemos hablar cuando hay más pobres, cuando la pobreza extrema se incrementó, cuando la pobreza laboral subió 53%. Y aquí lo grave es que mientras sus funcionarios allegados se corrompen y roban a manos llenas, los municipios de México son los paganos, porque recordemos que el ramo 33 ya está recibiendo una miseria. Hay municipios que ya no tienen dinero ni siquiera para la nómina del capítulo 1000, ni siquiera tienen dinero para atender las necesidades más importantes de la población, de sus pobladores, porque estos sinvergüenzas los han dejado en la pobreza. También hay estados, obviamente no gobernados por Morena, que tienen que buscar alternativas de recursos autosuficientes, porque López Obrador también ya les redujo los presupuestos y tiene a todos en la miseria, los que no comulgan con él, pero sus funcionarios se despachan con la cuchara grande y la pobreza sigue incrementando con la inflación desmedida, que amanecimos con inflación terrible. Pero los Anlovers presumiendo el superpeso, que ya les he explicado aquí por qué es el superpeso, y no es por Andrés Manuel López Obrador, déjense de chaquetas mentales, Fer. El hecho de que sea directamente por López Obrador, el superpeso obedece a que Donald Trump regaló trillones y que hay una sobreoferta de dólares, además de la tasa alta de interés que tenemos en el del Banco de México, que obviamente los inversionistas por eso no se van. Además de los paisanos que ha roto récords de remesas, pero le debería de dar pena a López Obrador porque las remesas, se rompió récord de mandar remesas, pero claro, se rompe récord
porque huyeron de la violencia que López Obrador provocó o porque huyeron de sus poblados que son desiertos, que no hay nada que hacer, no hay empleo y se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces, que no nos venga López Obrador con su superpeso y una serie de fantasías y chaquetas mentales, ahí como el Callo de Hacha puso en un tuit de que se capturó vídeo, el superpeso, crecimiento económico. No hemos crecido, no sean farsantes. Entonces, mientras esto pasa y hay corrupción imperante como ningún otro gobierno, y sí, me atrevo a decir que ni siquiera el gobierno de Peña Nieto, Chairos, amigas y amigos, fue tan corrupto como este. Vaya, ningún gobierno en la historia moderna había sido tan corrupto. Esto ni siquiera se equipara a la docena trágica de Luis Echeverría y López Portillo. Es mucho peor. Estamos viendo el regreso de varios negros durazos. Estamos viendo el regreso de varios bandidos en la época de Miguel de la Madrid, que todos los que estaban en ese entonces, como Manuel Bartlett, pues hoy se despachan con la cuchara grande con López Obrador. Definitivamente no ha cambiado nada, aunque haga el ridículo sacando su estúpido pañuelito blanco, el inoperante y sobre todo nefasto presidente que tenemos, sacando su pañuelito en las mañaneras que ya no hay corrupción. Pues la corrupción somos todos y como diría el lema de López Portillo, ahora del otro López Obrador, la corrupción es ampliamente conocida y este gobierno va a ser recordado y va a ser un monumento a la terrible, inminente corrupción que hay, Fer, amisas y amigos. López Obrador, por mucho, es el presidente más corrupto desde Cedillo hasta la época actual. Amigazgo, con amigos en el poder, compadrazgo, amigazgo, amiguismo. Muchas formas de corromperse, ¿no? Sí, Rocío Nale va a ser la funcionaria más corrupta, que además no tiene llenadera, a pesar de que no carece, más bien no presume de buen estado físico, pues va a ser, no tiene llenadera, Fer, amigas y amigos, porque además de padecer obesidad, va a ser gobernadora de Veracruz para seguir robando a manos llenas. Rocío Nale, Javier May, Irma Heréndira Sandoval, la que está la titular del bienestar, esta sinvergüenza que también la nombra en el Rey del Cash, Ariadna Montiel Reyes, que además es madrina de Lazo, Elenita Chávez, que nos platicó de Ariadna Montiel, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Hertz, y por ahí algún otro, que obviamente Ignacio Valle, Ernesto Prieto, y por ahí algún otro funcionario. La Secretaría del Trabajo, que yo... sí, también la Luis María Alcalde. La persona más inexistente. O sea... Sí, bueno, y el propio Octavio Romero López, el titular de Pemex, que están robando como nunca y que tiene casi a más de 30 familiares de forma directa, al igual que Luis María Alcalde, ¿eh? Tienen trabajando en la nómina a su familia, ganando unos sueldazos. Pues todos estos que acabamos de mencionar, terminando este sexenio de locura, de muerte, de desolación, de tristeza, de corrupción exacerbada, todos esos bandidos tienen que acabar en la cárcel. Y como les dijo Lili Telles, Dios te dé vida, Andrés Manuel, para que mis ojos vean cómo vas a acabar en la cárcel. Y ese es el sueño de muchos mexicanos, que el peor y más nefasto, mediocre, corruptazo presidente que hemos tenido en la historia es ver el sueño hecho realidad. No de que se muera, no queremos que te mueras, Andrés Manuel. Queremos que salgas, que pierdas la elección con un INE autónomo y robustecido y que no te robes el INE y verte directamente perder la elección y que salgas de tu sexenio y vayas no a la chingada a tu rancho, que vayas directo a la cárcel, Andrés Manuel. Eso es lo que soñamos todos los mexicanos, decentes, pensantes, inteligentes y personas que no se nos vende la conciencia ni la dignidad. Como tú se la compras en un cariño comprado a 21 millones de personas, de las cuales solamente tienes ya una base electoral de entre 15 y 17 o 18 máximo millones de personas que te apoyan. De ahí en fuera ya no veo más gente que te apoya, Andrés Manuel. Los mexicanos pensantes de esta nación, que somos aspiracionistas, estamos hasta la madre de tu corrupción, estamos hasta la madre de tu mediocridad, ineficacia
e ineficiencia. Ojalá, Andrés Manuel, mis ojos y los de Fernando y de los que nos ven, nos permitan verte tras las rejas, Andrés Manuel. Duro, mi querido Rolando, pero cierto, y yo creo que muchos compartimos tus palabras. Esperemos que así sea. Querido Rolando, pues se nos acabó el tiempo. Porque además ya llegaron los Reyes Magos y entonces, bueno, pues ya sabrás que hay que celebrar con los juguetes, con la rosquita. La rosquita y todo esto, Fer. Exactamente, porque estamos grabando esto en Día de Reyes para todos ustedes, pero pues lo van a ver seguramente mañana, sábado o domingo, no sé en qué momento lo puedan soltar, pero como siempre nos sentimos como si nos estuvieran viendo en ese mismo momento, querido Rolando. Pues algo más que quieras comentar, yo creo que no, porque fue muy contundente lo que dijiste, pero anuncios parroquiales, comentarios de lo que tienes planeado para este año. Pues nada más redes. Que no se pierdan. Gracias, Fer, por la distinción de permitir anunciar las cosas aquí en Contrarreloj, en el programa. Pues primero decirte que ya extrañaba estos programas, que las vacaciones fueron necesarias, sobre todo estas 2 semanas, pero como lo dijimos y lo prometimos, ya estamos de vuelta. Fueron las dos semanas de Navidad y Año Nuevo, que Fernando y yo y nuestro productor, al cual le mandamos un fuerte abrazo, Miguel Quintana. Que se mejore pronto, porque tuvo ahí una intervención quirúrgica, ya salió, pero que sigue en recuperación. Exactamente, le mandamos un fuerte, caluroso abrazo. Bueno, pues decidieron que no se hiciera programa y darnos un breve descanso en vacaciones. Pero quiero decirles que ya extrañaba, que bueno que ya estamos aquí de vuelta. Decirles también que me tomé vacaciones en mi videocolumna en la página de Facebook Soy Comunicólogo. Ahí véanme todos los jueves. En promedio salgo en la tarde. Ahí Hugo Ernesto López Nieto, creo que se apellida. Bueno, pero no Gatell. Le mandamos un fuerte abrazo también. Salgo ahí en su columna. También síganme en mis redes sociales, especialmente en TikTok, que ayer subí un video de la explicación que dimos ahorita de Ovidio, y afortunadamente, bueno, me lo bajaron, logré recuperarlo porque me pusieron una payasada en TikTok que violencia, ¿no? ¿Cómo? Violencia exagerada cuando no hay ninguna imagen de violencia. Yo soy muy cuidadoso porque ya sé las políticas de TikTok. TikTok reconoció y me lo regresó. Ese video hasta hace 10 minutos, media hora antes del programa, antes de 1 hora y media que lo revisé, ya llevaba 252,000 vistas, lo cual me congratula. Y si no me lo hubieran bajado ayer en la noche, tendría mucho más. Pero explicando lo que pasó con el caso de Ovidio Guzmán, creo sinceramente que no deben de seguirnos a Fer y un servidor. A mí en TikTok, en YouTube y en Facebook estamos como Rolando La Nota. En las demás redes, que es Rolando La Nota _oficial en Instagram, y en Twitter estoy como Rolando A. Solís o Rolando La Nota oficial. Ahí síganme y estaremos muy atentos a sus comentarios, a sus dudas. Y no se pierdan todos los miércoles, ya vamos a retomar la antítesis con Fernando Galindo, Marito Ponce y un servidor. Ojalá el próximo miércoles haya programa en Twitter, en Space de Twitter. Y bueno, pues también que nos sigan en las redes sociales, Fer. Pues ahí está, Rolando. Recordarles que también me pueden seguir a mí en Twitter, @GaloValdez, en YouTube, @GaloValdez, y en Facebook como Fernando Galindo. Ahí me pueden encontrar para que nos escriban, nos comenten y compartan los contenidos que hacemos aquí en RIT TV y en nuestras distintas plataformas. Pueden también seguirme en Spotify, pero ahí no hago contenido político, más bien son relatos de terror, que se llama Historias de Crímenes y Aparecidos, para que lo compartan. Pueden ser en Spotify o en Amazon Music o en Anchor, que también es una plataforma de podcast muy interesante. Pero bueno, muchísimas gracias, Rolando, por este programa. Te mando un fuerte abrazo y que sea un
año pues muy positivo, o que nos dé fuerza lo suficiente como para enfrentar la adversidad que parece que va a venir, que esperemos que no sea tan dura y que podamos sobrellevarla. En economía se nos viene la noche, Fer, en economía se nos viene durísimo. Seguramente, sí, bueno, lo pensaba más por eso, pero bueno, hay que estar alerta, ser cautos, moderarse, ¿no? Todo eso que es necesario, porque como dice Rolando, pues sí, no va a ser un año económicamente fácil. Esperemos No va a que... ser en general un día de campo este 2023, y el 2024 va a ser mucho peor. No los quiero espantar, pero así es. Bueno, nada más tener la fuerza y la inteligencia y la salud suficiente para poder enfrentar esto que se avecina con mucha inteligencia, como ya lo he dicho con anterioridad. Como siempre, pues es un gusto que nos acompañen en Contrarreloj. Les mandamos un muy fuerte abrazo, deseando lo mejor para todos sus hogares, y pues que disfruten y sigan disfrutando este Día de Reyes, Rolando. Feliz año todos los días del año a todas y todos, amigas y amigos, y a Fernando Galindo. Síganos en nuestras redes sociales, ahí los esperamos, y un fuerte y caluroso abrazo. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigas y amigos.